Todos los mexicanos crecieron con esta imagen. Agustín de Iturbide, el personaje que en 1821 consumó la independencia de México, fue un villano. Una reputación que durante más de 2 siglos muchos han asumido como bien ganada. Y es que tras una sangrienta guerra que terminó con la colonia de la Nueva España, el Dragón de Hierro, como se conocía a Iturbide, tomó una inesperada decisión. Se proclamó emperador de México, aunque la monarquía era parte de lo que los miles de personas habían combatido durante más de una década. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, el nombre completo del personaje, nació en 1783 en la actual capital del estado de Michoacán, Morelia, que para ese entonces se llamaba Valladolid. Su familia, una de las más acaudaladas de la región, era parte de la nobleza de la Nueva España, pero Iturbide no siguió el camino de la familia propietaria de comercios y haciendas. En cambio, se unió al ejército realista, donde tuvo una carrera exitosa. En 1810 supo de las conspiraciones en pro de un movimiento armado para separar al territorio de España. Sin embargo, el militar no se unió a la insurrección iniciada por el cura Miguel Hidalgo, y por el contrario defendió a Valladolid de los ataques insurgentes. De hecho, durante los años siguientes fue un implacable perseguidor de los independentistas. Fue en estos años que se le bautizó como el Dragón de Hierro. En realidad, Iturbide estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española. Simplemente no estaba de acuerdo con la forma como Hidalgo y José María Morelos y Pavón y el otro líder insurgente realizaban la guerra. El ejército que encabezaba era improvisado, a veces sin control, y cometía excesos. Y uno de los episodios que lo reflejan fue la batalla por la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Era un granero donde el 28 de septiembre de 1810 se refugió la población de la ciudad para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los militares, pero al tomar el edificio asesinaron a familias refugiadas. La masacre restó apoyo al sacerdote entre la población criolla, favorable a la independencia, entre ellos Agustín de Iturbide. Paradójicamente, el implacable perseguidor de los insurgentes retomó la lucha de Hidalgo en 1820, una decisión que no fue gratuita. La corona lo acusó de corrupción y canceló su mando en el ejército. Y aunque Iturbide evitó ser encarcelado, entendió el trato diferente que habían para los nacidos en el país y los peninsulares originarios de España. Así, junto con el único líder insurgente que seguía en armas, Vicente Guerrero, formuló el Plan de Iguala para separar el territorio de la península. Un año después, en septiembre de 1821, se consolidó la independencia y en julio de 1822, el Dragón de Hierro fue designado emperador bajo el nombre de Agustín I. El país se encontraba en bancarrota tras una década de guerras. Los criollos e incluso algunos peninsulares, con atención a la crisis española, donde el rey Fernando VII fue obligado a jurar a la Constitución de Cádiz. Un gobierno republicano acechaba a la Nueva España y eso significaba perder privilegios. Y en 1821 existía una tendencia favorable a establecer un imperio en el territorio, y se firma el Acta de Independencia. La idea gana adeptos. De hecho, ese era el plan original. El documento que concreta la separación se llama Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Declara solemnemente, por medio de una Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España. Un imperio era, pues, el destino de México. Y en ese escenario, el mejor candidato para encabezarlo era Iturbide, un hombre inmensamente popular. De alguna u otra forma hubiera terminado siendo emperador. Declaró el militar como el emperador del país. Luego amenazó a los diputados para que completara el plan, pero el imperio no duró mucho. El país estaba en bancarrota y a tal nivel que incluso las joyas de la ceremonia de la coronación de Iturbide eran prestadas. Las regresaron al día siguiente de la ceremonia. Además, el emperador no era político, no había sido educado para gobernar ni tenía experiencia, no supo cómo gobernar la situación. El imperio fue muy malo. En marzo de 1823, Agustín de Iturbide abdicó al imperio y se exilió en Europa. Regresó un año más tarde, pero fue detenido y fusilado. Desde entonces empezó a construirse la mala imagen de Iturbide, en parte por sus acciones,
pero también por la disputa política y revueltas que caracterizaron el siglo XIX en México. Hubo algunos episodios emblemáticos, como en 1921, cuando se retiró el nombre del emperador en el muro de la Cámara de Diputados, donde se recordaba a los héroes del país. La imagen se mantuvo en las décadas siguientes, especialmente durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, con las siglas PRI, que se proclamaba heredero de la Revolución Mexicana. En todos los casos, se olvidó el papel fundamental de Iturbide para consolidar la independencia, algo que se explica por prácticas que son frecuentes entre los mexicanos, y hay una tendencia de los mexicanos a seguir viendo todo en blanco y negro. Los héroes tienden a ser pulcros y sin mancha, y los villanos muy malos y sin posibilidad de redención. Además, es mucho más fácil ver esta historia como una telenovela y no asumir que todos estos personajes, desde Hidalgo a Iturbide, fueron personas de carne y hueso. Pero ¿tú qué opinas? Deja tus comentarios si Iturbide fue héroe o villano. Muchas gracias.